Lección Divina del 23 domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el texto y de haber elegido la frase que más nos gustó y de haber dado una respuesta, nos acercamos al texto. El Evangelio de este domingo se refiere al episodio de la sanación milagrosa de un sordomudo, realizada por Jesús. Le llevaron a un sordomudo pidiéndole que le impusiera las manos. Él, sin embargo, realiza sobre el sordomudo diferentes gestos. Antes de todo lo apartó lejos de la multitud. En esta ocasión, como en otras, Jesús actúa siempre con discreción. No quiere impresionar a la gente, sino que desea solamente hacer el bien a las personas. Con esa actitud Él nos enseña a que el bien debe realizarse sin clamores, sin ostentación, sin hacer sonar las trompetas. Creo que eso es bueno agregar un poquito más porque a veces queremos pregonar nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, la ayuda, la solidaridad, como que queremos que todo México se entere que dimos, que aportamos, que colaboramos, que ofrecimos, que apadrinamos. Creo que tenemos que aprender mucho de Jesús a no ostentar nada de lo que hacemos. Solamente Dios tiene que ver lo secreto de nuestras acciones, porque al final, si pregonamos, ya perdimos nuestra recompensa. Es Dios quien tiene que mirar nuestras obras y al final Él será el que las pregone, no nosotros. Entonces aprendamos eso de Jesús. Siguiendo con el texto, cuando se encontró apartado,
Jesús puso los dedos en las orejas del sordo mudo y con saliva le tocó la lengua. Esto recuerda a la encarnación. El Hijo del Hombre está insertado en la realidad humana. Se ha hecho hombre, por tanto puede comprender la condición penosa de otro hombre e interviene con un gesto en el cual está implicada su propia humanidad. Esto es muy bonito, su propia humanidad. Fíjense ese gesto, ¿no? De poner los dedos en las orejas del sordomudo y con saliva tocarle la lengua. O sea, Jesús comparte su persona, su vida. Creo que de allí nosotros que somos hombres y mujeres en nuestro tiempo, en nuestra vida, todos tenemos algún enfermo, algún anciano. Creo que si tuviéramos ese gesto, ¿no? Con los enfermos, de tocarlos, de animarlos, de fortalecerlos, de impulsarlos, ese gesto de cercanía, de escuchar, de abrazar, de que nos sientan que estamos ahí no por ningún interés ni buscando otra cosa, sino simplemente ayudar, que se sientan amados por nosotros, que se sientan impulsados por nosotros. Es bonito cuando se escucha que un anciano dice: es que mi hijo, es que mi nieto me ayuda, me cuida, me baña, ¿no? Fíjense, a propósito de eso, ya muchos adultos mayores ya no pueden contenerse las ganas de ir al baño y es necesario bañarlos. Imagínense un hijo, un nieto, una nuera, un yerno que tiene esa sensibilidad humana de no asquearse, de no sentir repugnancia, sino de ser cercano, de animar a su familiar, a su pariente, para que desde la ternura pueda asearlo, pueda bañarlo, pueda animarlo, pueda impulsarlo. Creo que eso sería un gesto muy, muy humano. Imagínense que nosotros, no sé, al ver a una persona a un discapacitado, que es lo más apropiado de lo que algunos llaman capacidades especiales, a un muchacho con alguna situación que para mucha gente es de desprecio, que nosotros tengamos la cercanía de poder escuchar, de poder compartir nuestra humanidad en el servicio, la caridad y la misericordia. Estaríamos actuando como Jesús, que no escatimó en compartir su humanidad con este hombre necesitado. Bien, en este pasaje del Evangelio subraya la exigencia de una doble sanación: la sanación del sufrimiento físico y una segunda sanación quizá más difícil, que es la sanación del miedo. La sanación del miedo que nos empuja a marginar al enfermo, a marginar al que sufre, al discapacitado. Jesús nos ha desvelado así el secreto de un milagro que podemos repetir también nosotros, convirtiéndonos en protagonistas del Efetá, de esta palabra ábrete, por la cual Él dio de nuevo palabra y el oído al sordo mudo. Se trata de abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos que sufren y necesitan ayuda, escapando del egoísmo y de la cerrazón del corazón. Creo que el primer Efetá Dios nos los pide a nosotros, o sea, ábrete, rompe prejuicios, rompe paradigmas, rompe ascos, rompe repugnancia, rompe miedo, para que puedas acercarte a la persona de corazón a corazón, rompe los prejuicios, ¿no? Eso es muy importante. Y también, además de que nosotros nos abramos, creo que con nuestra cercanía también tenemos que animar a que el enfermo se abra a la salud, para que el triste se abra a la alegría, para que el débil se abra a la fortaleza, para que el que ya no quiere vivir se abra a la vida, para que el matrimonio que está a punto de divorciarse se abra al reencuentro, al perdón, que los enemigos se vuelvan a dar la mano, que todos se abran
o nos abramos a la acción de Dios, porque sin duda si lo hacemos, entonces ese efeta será un efeta vivo, un efeta dinámico. Así es que, hermanos, esa es una gran tarea y una gran misión que nosotros tenemos que hacer realidad. Es precisamente el corazón, es decir, el núcleo profundo de la persona que Jesús ha venido a abrir, a liberar, para hacernos capaces de vivir plenamente la relación con Dios y con los demás. Él se hizo hombre para que el hombre que se ha vuelto interiormente sordo y mudo por el pecado pueda escuchar la voz de Dios, la voz del amor que habla a su corazón, y así aprenda a hablar a su vez el lenguaje del amor, traduciéndolo en gestos de generosidad y de donación de sí. Fíjense cómo entonces creo que esta tarea de abrir los oídos a los demás, de anunciar el efeta, creo que también esta connotación es muy interesante. El pecado nos hace sordos, el pecado nos hace mudos a escuchar la voz de Dios, a la respuesta de Dios, de la misericordia, del perdón. Tenemos nosotros que gritar fuertemente el efeta para que podamos escuchar la voz, para que no seamos sordos a la voz del Señor y tampoco seamos mudos, sino que demos una respuesta, un sí generoso. Y pues creo que desde el amor todo tiene sentido, hablar desde el amor, mirar con el amor, escuchar con amor, sin duda marcará la diferencia del cristiano, y esa será nuestra gran tarea. Dice el Papa Francisco en uno de los Ángelus que María, aquella que se ha abierto totalmente al amor del Señor, nos concede experimentar cada día en la fe el milagro del efeta, para vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Bueno, pues entonces creo que algunas preguntas que nos pueden ayudar a nuestra reflexión, a nuestra meditación de este texto, y por qué no a decir a que dé más frutos en nosotros y en los demás. Es el primero: cuando hago una obra buena, lo hago para llamar la atención, para quedar bien, para impresionar o para que me den algo a cambio. Si lo hacemos así, ¿por qué? Entonces ahí viene ojalá y nos lleve a una profunda reflexión y hagamos un buen trabajo. Bien, segundo, ¿qué tanta humanidad, qué tanto estamos dispuestos a compartir de nuestra humanidad con el enfermo, con el anciano, con el discapacitado, con el excluido? ¿Qué tanto estamos dispuestos a lavar los pies, a sanar heridas, a ser cercanos, a no escatimar en nuestra humanidad para desbordarla y compartirla con ellos? ¿O nos seguimos aferrando a un egoísmo que nos hace inhumanos? Así es que esa podría ser una segunda pregunta. La tercera pregunta es: ¿qué tanto nos abrimos, qué tanto estamos dispuestos al efetá, a abrirnos al perdón, a la misericordia, a la compasión, a la cercanía, al servicio, al cuidado de los necesitados? Y la última pregunta es: ¿qué tanto ayudamos a que los demás se abran también a todos estos dones o carismas, tareas que Dios nos ha encomendado? Bueno, pues esperamos que esta propuesta tan modesta que ofrece la parroquia de San Vicente nos ayude a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles, y también, o si no, pues a preparar nuestra misa del próximo domingo. Pues como siempre los seguimos saludando, seguimos bendiciéndolos, seguimos orando por los enfermos y le pedimos a Dios que esta pandemia pronto se termine, y pues le rogamos a Dios que les haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre Santo, soy sordo cuando no oigo las necesidades de los demás, cuando no busco entender su punto de vista. Soy mudo cuando no pronuncio palabras llenas de benedicencia. Por eso confío en que en esta meditación y mi esfuerzo permanente por crecer en la vida de oración me ayuda a curar esas malas acciones
que me apartan y me impiden ser un auténtico testigo de tu amor. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado